Hola, en este tutorial aprenderás a crear videos consistentes y largos para una escena, pero con un método totalmente distinto. Antes de continuar, para que puedas comprender bien el tutorial, se separó estratégicamente en 5 pasos. El primero es establecer el argumento de la escena. En el segundo paso crearás imágenes consistentes y continuos para que tengan relación tus videos. A la vez te mostraré distintas formas de cómo realizarlo. En el tercer paso darás vidas a las imágenes con una técnica más precisa. El cuarto paso editarás los videos creados y te enseñaré unos truquitos para que sean más efectivos. Y por último paso te mostraré cómo editar tus audios y sonidos en un tiempo récord. Todas las herramientas son gratuitas. Sin más demora, iniciamos. Como primer paso debemos tener nuestra escena. Esta parte es muy esencial, ya que de aquí iniciará nuestro video. Para poder crearlo, puedes utilizar cualquier inteligencia artificial y lo creará en pocos segundos. Pero en esta oportunidad no me detendré en ese punto. Pero si eres nuevo en el canal y deseas profundizar más sobre este tema, el enlace de tutorial lo encontrarás aquí en la parte de abajo en la descripción del video. Pasamos a la escena. Esta escena es parte de una historia que creé anteriormente que trata sobre un extraterrestre que llega a la Tierra para cambiar el rumbo de la humanidad, pero le pasan miles de cosas. Este es el inicio de la historia y dice lo siguiente. Sara está en el campo, es decir, una mujer se encuentra en el campo, observando las estrellas con su telescopio cuando de repente una extraña luz ilumina el cielo y un objeto metálico se estrella en la distancia. Intrigada, decide investigar. Entonces, de esta escena vamos a crear un video que represente todo lo que nos dice aquí. Para poder hacerlo existen diferentes formas. Una de ellas y la más rápida es ir a la IA creador de videos, como por ejemplo PicaArt. Aquí debes escribir los prompts o mensajes necesarios para poder crearlos y en pocos minutos tendríamos todos los videos de la escena. Créeme que intenté crearlo de esta forma, realmente dediqué mucho tiempo, pero los resultados no son muy buenos. Aún las IAs no crean los videos de forma secuencial, es decir, no guardan relación en la creación del video uno tras otro. Ahora te mostraré otro método que te dará mejores resultados. Para ello nos vamos al siguiente paso. Este método consiste en crear imágenes bien relacionadas o también llamadas imágenes consistentes. Para ello debes tener la escena bien definida y tienes que imaginar cómo será tu escena. Para esto las imágenes a crear no tienen que ser distintas o diferentes, es decir, deben guardar relación una imagen tras otra. Para poder crear varias imágenes que estén estrechamente relacionadas y podamos crear una buena escena, debemos utilizar ciertas estrategias. Una de ellas es leyendo el argumento de la escena y por cada oración que hubiera se crea una imagen. Voy al ejemplo para que me comprendas mejor. Aquí nos dice que Sara está acampando en el campo. De esta primera oración debemos elaborar un prompt que crea la imagen de una mujer que esté en un campo. En la siguiente oración nos indica que está observando las estrellas con su telescopio. Y nuevamente debemos elaborar otro prompt donde debe crear la imagen de la misma mujer que está en el campo, pero esta vez debe estar mirando las estrellas con su telescopio. En la tercera oración nos dice lo siguiente, cuando de repente una extraña luz ilumina el cielo. Y el prompt para crear la imagen sería una intensa luz ilumina el cielo donde se encuentra la mujer. Y con esta misma lógica debemos continuar con las siguientes oraciones. Pero aquí existe una dificultad. No es tan fácil elaborar los prompts que nos permitan crear las imágenes que deseamos. Pero si tienes este inconveniente, te muestro una estrategia para dar solución. Debes ingresar a ChatGPT. Aquí debes escribir el siguiente prompt. Describe detalladamente todas las escenografías del siguiente argumento y enuméralos. Seguidamente pones 2 puntos y pegas el argumento. Luego presionas Enter. Vemos el resultado. Como puedes visualizar, tenemos todas las características detalladas que deben contener las imágenes. Reviso la primera escena. Nos indica la ubicación y nos describe cómo debe ser el lugar. Un amplio campo abierto con hierba y árboles dispersos. A la vez nos muestra unos detalles visuales. Aquí si deseas puedes pausar para que puedas seguir leyendo. Continuando, lo que voy a hacer es solicitarle a ChatGPT que elabore los prompts para crear las imágenes según las escenas creadas anteriormente, considerando la ubicación y sus detalles. Seguidamente presionas la tecla Enter. Estos son los resultados que devolvió y como visualizas creó un prompt para cada escena. Los prompts creados no son nada cortos y están bien detallados. Esto es muy importante porque a mayor precisión mejor se crearán las imágenes, en especial cuando las imágenes son correlativas. Ahora, para poder crear las imágenes utilizaré la herramienta de Playground. Con esta herramienta podemos crear gratuitamente hasta 100 imágenes por día.
Para poder utilizarlo debemos hacer clic sobre este botón, presionamos, seguidamente nos va a mostrar la siguiente ventana donde debemos ingresar con nuestra cuenta de Google. Presiona sobre esta opción, después de haber completado todos los pasos necesarios te va a mostrar una ventana similar. Aquí voy a cerrar esta ventanita. Ahora realizaré una breve explicación de cómo usarlo. En el lado derecho nos muestra las siguientes herramientas. En esta parte de arriba tenemos los presets, voy a dejarlo tal como está, no es necesario realizar ningún cambio, pero sí es importante esta parte, lo que es el modelo. Aquí si presiono sobre este botoncito vamos a ver los diferentes modelos que tenemos. Personalmente me inclino por Stable Diffusion porque me ha demostrado que las imágenes que crea son mucho mejores a comparación de las otras. Seguidamente podemos seleccionar el tamaño de la imagen. Tenemos todas estas opciones, pero en este caso voy a seleccionar 1024 x 1024. Si sigo bajando vamos a encontrar más herramientas, pero en esta oportunidad no voy a explicar o detallar cada una de ellas, ya que no es necesario para el propósito de nuestro video. Más bien en otro tutorial explicaré a mayor detalle el uso de estas herramientas, pero sí es importante, si bajo un poquito más, esta parte. Aquí nos indica la cantidad de imágenes que deseamos crear por cada prompt que escribamos. Por ejemplo, en este caso está seleccionado 2, es decir que se creará 2 imágenes por cada prompt que ingresemos. Ahora nos vamos a la otra columna. Aquí vamos a encontrar más herramientas. Por ejemplo, podemos seleccionar el estilo de la imagen en esta opción. Si presiono sobre este botoncito, vamos a ver todos los estilos que tiene. Si bajo un poco más, vamos a encontrar más estilos. Pero en esta oportunidad voy a seleccionar esta opción lo más realista posible. Selecciono y presiono sobre él. Seguidamente debemos escribir el prompt para poder crear la imagen. Y al igual que la mayoría de las herramientas que crean imágenes, para mejor resultado se recomienda utilizar en el idioma inglés. Es por ello que regresaré a ChatGPT. Seleccionas el primer prompt que se ha creado, en este caso voy a seleccionar Control C y regreso al traductor de Google. En el traductor de Google voy a copiarlo o pegarlo para que pueda convertirlo en el idioma inglés. Pero antes de seleccionar y pegar el prompt en el Playground, lo primero que vamos a hacer es corregir o modificar el prompt que se ha creado. A veces suele tener algunas inconsistencias o errores. Por ejemplo, aquí dice imagina un campo. Lo que yo no quiero es que imagine, sino que cree. Voy a poner crea un campo. Ya está, la primera corrección. Y así sucesivamente tienes que hacer todas las correcciones necesarias para que tu prompt sea más efectivo. Pero si tú deseas aprender más cómo crear prompts efectivos, en uno de mis tutoriales te enseño cómo realizarlo. El enlace lo encontrarás aquí abajo en la descripción del video, pero con la herramienta de DALL-E 3. Continuando, una vez que tienes bien definido tu prompt, y esta es la más importante porque de aquí van a salir todas las demás imágenes, entonces cuando ya está todo ok, lo que vas a hacer es copiar el idioma inglés y regresamos a Playground. Aquí vamos a pegar el prompt, Control V, y ya tenemos todo nuestro prompt. Seguidamente empezamos a bajar y encontramos el prompt negativo. Te sugiero que no lo elimines porque va a ayudar a que tu imagen sea más pertinente. Es por eso que lo dejamos tal como está. Si seguimos bajando vamos a encontrar más herramientas, pero en esta oportunidad no lo vamos a tocar, es por eso que lo dejamos tal como está. Y luego presionamos el botón general para producir nuestras primeras imágenes. Y tenemos los resultados. Para poder visualizarlo, presionamos sobre él. La imagen no está nada mal, es más, diría que está muy bien. Pasamos a la otra imagen para poder verlo. Excelente, las imágenes realmente están muy buenas. Entonces lo que tienes que hacer ahora es seleccionar una imagen entre todas las que hayas creado. En este caso voy a seleccionar esta de aquí. La imagen seleccionada va a ser como punto de partida para las demás imágenes. Para ello, lo que vas a hacer es lo siguiente. Haces clic sobre esta opción y aquí seleccionas usar la imagen para las imágenes. Entonces presionas sobre esta herramienta y aparentemente no ocurrió nada. Pero si bajamos, vas a ver que se ha añadido la imagen seleccionada. Ahora, esta parte es muy importante, así que presta mucha atención. Primero, la forma como se va a crear la siguiente imagen no es directamente escribiendo un prompt y se va a crear la imagen, sino vamos a utilizar otro método. En este caso es crear una imagen a partir de esta imagen. Es por ello que lo que se ha generado en ChatGPT por el momento no es tan necesario, pero siempre te ayudará para mejorar tus prompts. Entonces lo que tienes que hacer ahora es lo siguiente: ver tu historia. Sara está acampando en el campo. Esta parte ya lo estamos teniendo. Lo que no tenemos es observando las estrellas con su telescopio. Entonces vamos a crear el siguiente prompt. El prompt que he creado dice: una mujer está observando las estrellas con su telescopio. Solamente eso, algo simple. Una vez hecho esto, selecciono, copio y regresamos a Playground. Y vamos a hacer que la mujer aparezca con su telescopio aquí en esta imagen. Entonces empiezo a subir y aquí borro todo este inmenso prompt que hemos creado en un inicio y pego por el otro. Ahora presiono generar. Excelente, ¿ves los resultados? Cómo ha añadido a una mujer con su telescopio mirando las estrellas. Es así de simple, solo tienes que escribir el prompt de la imagen que deseas que aparezca.
Ahora que conoces diferentes estrategias para crear imágenes correlativas, entonces debes continuar generando más imágenes hasta completar lo suficiente para tu escena. Una vez que tengas todas las imágenes, como puedes observar aquí, te sugiero que descargues cada una de ellas. No ignores ninguna, porque tú no sabes si al final te servirán o no. Entonces empieza a descargarlo. Presiona sobre Download. Después de descargarlo y guardarlo con un nombre correspondiente, seguimos con el siguiente paso. Para dar vida a las imágenes utilizaré la herramienta de Picaart. En esta parte te enseñaré unos truquitos para que tus animaciones sean más pertinentes. Esta herramienta ha mejorado muchísimo a comparación de lo que era. Es por ello que hace un tiempo ya está empezando a cobrar, pero aún podemos usarlo gratuitamente. Y por comentarios de mis videos anteriores vamos a utilizar mediante la plataforma Discord. Entonces presiono sobre esta opción. Seguidamente te va a mostrar una ventana similar siempre en cuanto estés registrado en Discord, pero si no lo estás, lo primero que tienes que hacer es registrarte. En mi caso, como ya me encuentro registrado, me muestra esta ventana y aquí presiono el botón autorizar. Nuevamente nos ha enviado a la plataforma web de Picaart para que podamos usar mediante esta plataforma, pero como vamos a manejarlo mediante Discord, me ubico en esta parte, presiono sobre esta flechita y selecciono Discord. En la ventana que te muestra, aceptas la invitación. Una vez ingresado te muestra una ventana similar y aquí nos indica que estamos dentro de Pica. Para poder usarlo vamos a bajar, seleccionamos una de las salas, pero vamos a hacerlo mediante una sala privada, no vamos a usar una sala general. Para ello me ubico en esta parte donde dice Pica, presiono el botón derecho y mensaje. Aquí esperamos unos segundos e ingresamos a nuestra sala privada de Pica, donde solamente podremos ver nuestros videos y lo mejor de todo que es totalmente gratis. Ojalá que lo siga haciendo. Para poder animar nuestras imágenes vamos a hacer clic en más, seguidamente utilizar aplicaciones y aquí seleccionamos Animate. Presiono sobre él y nos indica que debemos subir nuestra imagen. Presionamos sobre esta opción y en esta ventana observa todas las imágenes que he descargado. Voy a seleccionar esta de aquí y abrir. Seguidamente debemos ingresar el prompt, hacemos clic sobre esta opción y nos aparece lo siguiente. Seleccionamos prompt y empezamos a escribir. Nuevamente te sugiero que lo escribas en el idioma inglés. En este caso voy a pegar y le estoy indicando que el viento mueve los árboles y el fuego disminuye cuando sopla el viento. Pero para que el video sea más efectivo voy a agregar algunos parámetros, como por ejemplo el parámetro agregado es GS, donde le estoy poniendo un valor de 20. Esto me va a ayudar a que respete todo lo que se está pidiendo en el prompt. Es decir, va a hacer que se mueva lo que le estoy indicando en el prompt. Luego tenemos Motion 3. Esto nos indica la fuerza del movimiento que se va a generar en el video. Y por último, cámara Zoom Out. Es decir, que la cámara se aleja de la imagen. Pero si quieres aprender más sobre los parámetros de Picaart, tengo un tutorial que elaboré hace mucho tiempo donde te enseña cómo utilizarlo de manera detallada. El enlace lo encontrarás aquí abajo en la descripción del video. Ahora sí, continuamos, presiono la tecla Enter. Y ya tenemos los resultados. Voy a presionar para que puedas ver cómo lo ha creado. Excelente, ¿verdad? Pero también lo que puedes hacer es regenerar este video en caso que quieras modificarlo. Para ello presionas sobre esta opción y aquí cambias los parámetros. Solo es cuestión de modificar los parámetros y listo. Por ejemplo, yo he cambiado algunos aquí. Presiono sobre esta opción, mira cómo lo he generado. Interesante, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y lo mejor de todo, no tienes que estar esperando uno por uno, sino observa cómo lo hago. Agrego la imagen, escribo el prompt, agrego los parámetros y presiono la tecla Enter. Mientras se va ejecutando, nuevamente repito el procedimiento. No es necesario esperar a que primero se cree el video. Después de crear los videos, empezamos a descargarlos. Para ello, presionamos sobre este botón y le damos el nombre correspondiente. Después de generar todos los videos necesarios para la escena, pasamos al siguiente paso. Para la edición de video utilizaré el programa CapCut. Este programa es completamente gratis y el enlace de descarga lo encontrarás en la descripción del video, aunque también lo puedes utilizar de manera online, pero como yo lo tengo instalado, entonces lo voy a manejar de esta forma. Una vez que estás dentro del programa, lo que vamos a hacer es importar los videos. Para ello vas a presionar sobre este botón. Una vez importado te va a mostrar algo similar y aquí lo puedes visualizar. Ahora empezaremos a arrastrar los videos en el área de trabajo. Para ello te ubicas en el video, en este caso ya seleccioné, presionas y arrastras. De esta forma empiezas a arrastrar todos los videos según el orden que tú consideres. Antes de continuar, estoy convencido que vas a hacer algunas modificaciones o cambios a los videos creados, como por ejemplo el tamaño de la duración.
Aquí tenemos una duración de 3 segundos, pero tú quieres quizás que dure solamente 2 segundos. De esta forma puedes reducirlo. Quizás deseas incrementar la velocidad. Por ejemplo, aquí tengo seleccionado y deseas incrementar la velocidad, te ubicas a esta parte de velocidad y si deslizas hacia el lado derecho vas a ver que se incrementó la velocidad. Empiezo a arrastrar, va a ser un poco más rápido. Y si quieres hacerlo más lento, entonces simplemente cambias para el otro lado y empiezas a reducir. Observas cómo se ha incrementado el tiempo. Vamos a dejarlo en su estado normal. Otra de las acciones que vas a hacer es revertir el video. Por ejemplo, voy a seleccionar este de aquí. Aquí tengo un video. Si empiezo a arrastrar, vamos a ver cómo se observa. Y lo que voy a hacer es revertir. Pues selecciono, voy a hacer la copia para que veas la diferencia. Ya lo tengo. Este video de aquí voy a revertir. Me ubico en esta parte donde dice revertir. Y esperamos unos segundos. Ya me dijo reversión completa. Solamente arrastro y empieza desde otro lado. ¿Ves la diferencia? Inicia de este lado y retrocede. De esta forma puedes repetir. Entonces esos cambios lo vas a necesitar, es por eso que te lo estoy diciendo. Una vez que hayas terminado todo el proceso de insertar los videos según el orden que tú consideres, obtendrás un resultado similar a este. Como puedes visualizar, ya están todos los videos editados y movidos de acuerdo a la escena de la historia. Seguidamente continuamos con el siguiente paso, que es la inserción del audio. Para poder insertar los sonidos a tu video, lo primero que tienes que tener es el sonido. Y para ello existen varias plataformas que te permiten descargar de forma gratuita. Una de ellas, la que voy a utilizar ahora, es Pixabay. Esta plataforma es completamente gratis, no necesitas ni registrarte y rápidamente puedes descargarla. Para poder utilizarlo, te ubicas en esta parte donde dice efecto de sonido, una vez seleccionado, y aquí en esta parte escribes el sonido que estás buscando. En este caso es asteroide. Por ejemplo, voy a escribir asteroide y luego presionas la tecla Enter. Seguidamente te va a mostrar una lista de opciones relacionadas a ese sonido. Por ejemplo, voy a escuchar este de aquí. Ese es un sonido. Y ahora escucho este de aquí. El sonido que más te convence, por ejemplo, voy a seleccionar esta. Seguidamente presionas en el botón descargar y listo, ya descargaste tu archivo. Pero ojo, vuelvo a indicar, esto es gratuito, pero no indica que el sonido no tenga problemas con copyright si vas a utilizarlo en YouTube. Eso sí, no te puedo asegurar. Por lo menos hasta ahora no estoy teniendo ningún inconveniente, pero antes de publicarlo siempre lo pongo a prueba. Después de descargar todos los sonidos de fondo, ahora lo que tienes que hacer es importarlos. Aquí puedes visualizarlo. Seguidamente empiezas a arrastrarlo y te va a quedar algo similar. Y listo, ya tienes añadido los sonidos a tu video. En caso que deseas grabar un audio, es decir, añadir un narrador, presionas este botón de grabar. Presionas y te va a mostrar la siguiente ventana. En esta ventanita lo que tienes que hacer es activar estas dos opciones, como lo puedes visualizar. De esta forma tu grabación será más limpia. Seguidamente presionas el botón grabar y empieza la cuenta regresiva. Y cuando llegue a 0 empieza a grabar de forma automática, como ahora. Para detener la grabación presionas nuevamente en el botón rojo. Y listo, ya tienes tu audio grabado. Para exportar el video debes presionar sobre el botón exportar, te aparece una nueva ventana. En esta ventana debes añadir el nombre, en este caso lo voy a poner escena. Seguidamente indicas la dirección donde deseas guardarlo, en este caso voy a dejarlo tal como está. Y tienes que verificar que esté activado exportación de videos. Una vez que está activado y por último presionas el botón exportar. Ahora observamos el video producido. ¿Qué te pareció el tutorial? No te olvides de dejarme tus comentarios en la parte de abajo. A la vez, si deseas profundizar más sobre la producción de videos como el que estás viendo ahora, pero con otro método de producción y crearlo paso a paso desde la historia, el tutorial está apareciendo encima de la flechita roja. Te lo recomiendo. Vamos por esos corruptos. Y por último, si te gustó lo que vistes o aprendiste algo nuevo, dale un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Alto el fuego, repito, alto el fuego. Se rindieron.